En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Acercarte a mí como un retrato fiel. El Trazo, dibujando historias, conectando almas, un viaje por la actualidad, la cultura, el arte y la música. Todos los martes desde las 18:30 conduce Germán, el forjador Aquistapache. El Trazo, un programa UMT Producciones. Si vacilas, perdés. Si lo atrapas, lo deshaces. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the powers where we will we roam. Yo, all hands, hoist the colors high, heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with the keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la edición número 12 del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas, un paseo, un viaje, como decimos en el nuevo eslogan del programa, en la presentación, un viaje por la actualidad, la cultura, el arte, la música y otras yerbas más. Nos acompaña Javier Caraballo en consola, asegurando una calidad suprema de la parte técnica. Aquí en la mesa de trabajo, a mi derecha, el profesor Álvaro García, y a mi izquierda, Julio Clavijo. Bienvenidos a la mesa del Trazo. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Frías tardes, Oh. frías tardes. Gélidas. 7 grados la temperatura Polares. en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Nunca olvidemos que estamos saliendo por todo el mundo. Es verdad. Es más, No se olvide. yo entre el frío y la música de apertura pensé que estábamos en Islandia. Esta música especial que tengo que ser sincero, la Rocola del Forjador hoy se nutrió Sí, sí. de la sabiduría musical de Julio Clavijo, Muy bien. que me dijo, tengo la música para el tema de hoy, que es tan Para que apasionante. después no la acusen de que solamente se limita a los años 70 y 80. Tengo miedo que vio que cuando las redes identifican la canción que no pagamos los derechos, a veces la cortan. Pero bueno, el Trazo se la juega. Usted lo que tiene miedo es que se le cobren. Eso, sin duda. Claro. A mí no me sacan un peso. Por eso, ese es el problema. Es bravo pasar. Me pasa cuando lo subo al canal de YouTube. Claro. Después que hace toda la grabación, aparece un cartelito casi siempre que en determinados países la música no sale por tema de derechos de autor. Siempre en el anonimato, en la oscuridad, Sí, el sí. Trazo. El Trazo en la oscuridad. Bueno, esta música, ¿de qué trata? Bueno, ¿Es un grupo? No es un grupo en particular, No, es no una es. comunidad, creo, ¿no? Exactamente, es una Estuve estudiando un comunidad. poco, tengo que ser sincero. Perfectamente. Es una comunidad de bajos y bajos profundos, ¿no? Bajos que tienen una gran raigambre en este tipo de música en particular, ¿no?
y se han reunido para hacer diferentes bandas, hasta de películas, porque en este caso estamos hablando de los Piratas del Caribe, ni más ni menos. Exactamente. Hoist the Colors, se llama el tema. Usted que es casi trilingüe. ¿Yo? Sí. Sí, Sí, español sí, o castellano, inglés y Bueno, pero francés usted también, no se ¿no? olvide que ha recorrido el mundo, ¿no? Yo soy políglota. Usted es políglota. Me manejé en base a señas. Ahí va. Y eso después tengo muchas anécdotas, pero no para cantar acá. No, está bien. En la Aparte interna no. después hay algunas muy graciosas. Pero sobreviví. Y sí, está bien. Comí, dormí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. The Bass Singers of TikTok se llama esta agrupación. Hay otras, ¿no? Hay otras que cantan así, a capela a veces. Sí, ¿sí? exactamente. Hacen covers. Estábamos escuchando, reiteramos, Hoist the Colors. Después vamos a irnos a la pausa con Valhalla Calling. Volvemos con Santiana y cerramos y nos despedimos con Mad World. Así que el panorama musical de la Rocola del Forjador la damos al comienzo. Vamos a cambiar un poco la metodología de trabajo en el programa en base a una recomendación de un oyente. Un oyente que es periodista, que le mandamos un saludo, cubano él. Escuchó el programa y me dijo unas recomendaciones y la crítica constructiva es bienvenida. Por supuesto. Así que esa va a ser la nueva manera de... Además el oyente que el programa lo escucha desde otro lugar, porque nosotros lo estamos escuchando porque lo estamos haciendo, pero el que lo escucha y lo aprecia de otra forma es una buena visión. Claro, él me decía que le había gustado mucho la música del programa pasado, que era Scorpions, ¿se acuerda? La agrupación alemana. Pero claro, decía, pero me enteré de los temas, de quién era, como 8 menos 20, que fue cuando hablamos. Entonces ábrelo al comienzo. Me parece muy bien. Así que bueno, ahora entramos en el tema que nos trae esta noche. El forjador es pueblo. Y escucha al pueblo. ¿Cómo me gusta para las próximas elecciones? No, le digo porque si usted, ese grupo usted capaz está vinculado con ese Paisandú. grupo que no llegó a las firmas ahora, que no me acuerdo ni con Libertad Avanza. ¿La Libertad Avanza? Claro. Libertad Avanza no llegó a la firma. No, 1300. Pero vamos a buscar un nombre lindo y el forjador capaz que podemos arrimarlo. El forjador avanza. El forjador avanza para las próximas elecciones. Claro. Por lo menos 4 votos tenemos acá. Y yo conmigo yo creo que Javier va a ser fiel y levanta el ya está, es más, ya lo veo entusiasmado. Bueno, tema de hoy, la noche de San Juan. Un portal a lo mágico, pusimos en el flyer, en los amigos de Instagram, que tuvo muchas vistas, debo confesar. Así que ese es el tema, ¿por dónde arrancamos? Yo me animo a decir algo, por lo menos de arranque, ¿no? A mí siempre me llamó la atención el tema de la noche de San Juan por varios motivos, entre otros porque no entendía muy bien cuál era el significado, qué representaba, por qué se hacía lo de la quema de, ¿no? las fogatas, etcétera. Y cuando Germán me propuso el tema el otro día, yo quedé medio sorprendido porque yo dije, bueno, ¿y qué puedo yo decir de la noche de San Juan, ¿no? Y bueno, por supuesto que me puse a buscar cosas y eso, y bueno, la verdad que había cosas que sabía, otras que no tanto. Ahora lo asocié directamente, claro, por deformación profesional, claramente. Lo asocié con las fiestas populares, ¿no? Bien. Es decir, con la necesidad de muchos sectores. Ahora, antes de empezar el programa, lo estábamos mencionando. Esto de la noche de San Juan se remonta a la antigüedad. Y si uno empieza a hacer el rastreo, no sé, antropológico, en realidad estamos hablando de un origen, no sé, de hace miles de años, ¿no? Y tiene que ver con esa creencia naturalista, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que todos estos cultos, por ejemplo, asociados a, en este caso como como la noche de San Juan, al fuego, por ejemplo, se asocian a la purificación, y se asocian a la regeneración, y se asocian a ese cambio de estación que para el hemisferio norte es el verano, y que implica, por ejemplo, la esperanza de la fecundidad. Y eso lleva a pensar en las sociedades agrícolas, ¿no?, de la antigüedad. Los misterios de Ceres, ¿no? Claro, exactamente. O sea, la diosa de la fecundidad y de la agricultura, ¿no? Sí, sí es. Y bueno, y nos remonta a eso, ¿no? A esa cultura popular que, claro,
campesinos, artesanos, los sectores bajos. La historia, además, en particular, los está estudiando ya desde hace unos 40, 50 años más o menos, como la cultura popular, ¿no? Es lo que Peter Bjork, que es un autor que yo traje acá y que ya lo he citado en otras oportunidades, pero hoy traje otro libro de él que se llama Cultura Popular en la Europa Moderna, que justamente trata sobre ese tipo de festividades, ¿no? De cómo las clases populares concebían y festejaban determinadas fechas, entre otras cosas esperando la fertilidad, es decir, la necesidad de buenas cosechas, por ejemplo. Después hay otras interpretaciones también, que eso se podría mencionar más adelante en el transcurrir del programa, pero yo lo analizo por ese lado, ¿no? Por el lado del simbolismo que tiene en los sectores populares y como fiesta popular. En la segunda parte del programa yo les voy a compartir una pequeña investigación que hice del festejo de la Noche de San Juan en los países limítrofes y bueno, y en Perú también. Uh-huh. Y hay en todos los países hay un común denominador. Yo le puse el tríptico de conexión, porque está la parte religiosa, sí, con respecto a la naturaleza, y a la cultura local, donde está la comida, que hay mucha sí, relación con las comidas especiales. Todos los autores, o sea, por lo menos yo consulté concretamente a Peter Bjork, consulté también a José Pedro Garrán, en su libro clásico sobre la historia de la sensibilidad en el Uruguay, que es un libro muy conocido, que habla justamente sobre la fiesta como ese momento, sobre todo de las clases populares, para, por ejemplo, hacer como un desenfreno de todo lo que no se puede hacer durante el año, ¿no? Y además que los sectores populares lo tenían restringido por diversas razones, entre ellas por la autoridad. Entonces era como la fiesta o las fiestas que tenían un carácter religioso, porque ahí también se suma, por ejemplo, la Nochebuena, se suma la Pascua. Después hay otras que son, por ejemplo, en el caso del Uruguay era curioso, porque el 1 de mayo era el Día de los Trabajadores, pero en realidad era también el Día de San Felipe y Santiago, que eran los patrones de la ciudad. Sí. Entonces tenían todo un carácter religioso esas fiestas, y sin embargo las clases populares acá en Uruguay eso lo veían como una especie como de liberación, ¿no? Y el 24 de junio, que era un día feriado en Uruguay, lo fue hasta principios del siglo XX, cuando ahí se cambia, digamos, el calendario de feriados por el proceso de secularización y la separación de la Iglesia del Estado. En realidad digamos, la sociedad y los sectores populares veían esos momentos como el de desenfreno, después tengo algunas citas ahí incluso para hacer que están interesantes. Perfecto. Julio. Bueno, yo para hablar de las fiestas equinocciales tenemos que hablar de lo que son las estaciones, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 23 grados y 27 minutos, que es ni más ni menos que la inclinación del eje terrestre. Y eso es lo que determina las estaciones. Y sin lugar a dudas, las fiestas más importantes son las solsticiales, que se han celebrado desde los tiempos antiguos, ¿no? O sea, a lo largo del 5º milenio antes de nuestra era, ya la cultura neolítica se expandió, se consolidó a través de esas fiestas, en Europa, en África Central. En fin, ahí surge la cultura megalítica y se caracterizaba por la construcción de monumentos grandes, de enormes monumentos de piedra, ¿no? ¿Ah? Entonces, bueno, ahí tenemos lo que puede ser un denominador común en todas ellas, que es ni más ni menos una religión de origen estelar, básicamente. Y ahí lo tenemos, ahí tenemos a Stonehenge, ahí en Gran Bretaña, tenemos a las pirámides egipcias en Giza, tenemos a las estelas mayas, ¿ah? De antes de nuestra era, hasta el 900 más o menos de nuestra era, tenemos el templo Inca del Sol, o sea, todos esos monumentos que recreaban los movimientos del cielo, básicamente. ¿Y por qué hablamos de esto si estamos hablando de San Juan? Bueno, porque la Iglesia ha incursionado a posteriori, se apropió de la festividad, claro, de la festividad pagana, ¿no? De alguna manera, en este caso concreto, a través de los solsticios, con lo que fueron los Juanes, ¿verdad?
de los cuales por lo menos se conocía 2 figuras bíblicas a través de la Iglesia que tenían una fecha de nacimiento, como era Juan el Bautista, del 24 de junio, y Jesús, el 25 de diciembre, ni más ni menos. Exacto. Que la festividad de Navidad opaca en parte lo que es Juan el Evangelista, que vendría a ser el 27 de diciembre, que no se habla tanto de él. El más importante es, sin lugar a dudas, Juan el Bautista, ¿verdad? Y desde ese lugar tendríamos que ir atrás también para mencionar lo que eran las festividades europeas, las festividades celtas, las festividades del norte, de las tribus del norte de Europa, porque ahí ya también se festejaban los solsticios, y sin lugar a dudas ellos festejaban lo que se llamaba el sacrificio a Balder, el Baldrablot, ni más ni menos, que era el dios blanco de los mitos nórdicos, la divinidad del bien, de la luz, de la belleza, hijo de Odín y de Frigg, y era respetado tanto por dioses como por hombres, y maestro en el arte de las runas, que decía que estaban escritas en su lengua. O sea que era el poseedor de la magia y de la palabra, del vehículo de la palabra, del logos creador. Algo análogo a lo que era San Juan el Evangelista, ni más ni menos. Que era el poseedor del logos y se decía que era el más cercano a Jesús, también como discípulo. Como discípulo. Y fue el que lo bautizó, ¿no? En el Jordán. Ese es San Juan el Bautista. San Juan el Bautista. Yo sé que estabas hablando del evangelista. Perdón. No. San Juan el Bautista. San Juan el Bautista sí. Y San Juan el Bautista habla de otro elemento que se agregó con la Iglesia. Hay un elemento real y hay un elemento sacerdotal. El elemento real es el fuego, ni más ni menos, que es el que perdura a través de lo que son las fiestas paganas, ¿verdad? Que el concepto de pagano que tomó la Iglesia, que demonizó en su momento, no es otra cosa que es hombre o habitante del campo, no es otra historia. O sea, el significado de la palabra pagano es eso, es nativo del campo, campesino. No tiene ninguna carga negativa. No tiene ninguna carga negativa. Dice que se le da carga negativa, ¿no? Exacto. Y se los demonizaba. Los ritos paganos se demonizaban, se los consideraban herejes. Claro, lo que pasa es que ahí justamente lo que yo decía acerca del control que tenían los sectores populares, ¿no? Es decir, los historiadores que han estudiado esto de los sectores, de los de abajo, ¿no? Como se decía en la década del 60, hablaban justamente de ese control de la autoridad estatal, eclesial, que en las determinadas épocas existieron, ¿no? En la Edad Media claramente la Iglesia, junto con la nobleza, eran los que tenían ese control de los sectores populares, ya sean los de la ciudad, que eran escasos, pero también los del campo. Y claro, los sectores del campo son herederos de todas esas tradiciones que Julio decía, de todas esas fiestas que se hacían en los cambios solsticiales, por esa necesidad que hablábamos al comienzo de explicar por los fenómenos naturales lo que después ocurría en la tierra. Exacto. Es decir, la buena cosecha. Esa gente vivía exclusivamente de eso. Y además recordemos que en la Edad Media, varias veces, en varias oportunidades, pasaron hambrunas de morir millones de personas, ¿no? Entonces, hambrunas, pestes, etcétera, y el gran problema era la escasez de alimentos. Entonces, claro, la Iglesia, un poco para captar esos espacios y además controlarlos, lo que hizo fue demonizar esas fiestas paganas, y en algunos casos hasta, si se quiere, podemos decir que las empezó como a ocupar ella, ¿no? O sea, como que claro, la Iglesia se apropia, ¿no? de esas fiestas. Las fiestas paganas que no podía borrar de alguna manera, claro, las ocupaba agregándole parte del santoral, claro, por decirlo así, ¿no? San Juan el Bautista era ideal. Exactamente. Pero como anillo del dedo. Claro. Exactamente. Además, la incursión de San Juan el Bautista le agrega un elemento a la fiesta solsticial, porque la base real, el elemento real, si bien es el fuego, sí, tenemos un componente sacerdotal agregado por la Iglesia, que es el agua. El agua. Representado en San Juan el Bautista. Claro, por el bautismo, seguro.
Exactamente. Va Entonces, por el río Jordán, donde fue ahí bautizado Jesús por San Juan el Bautista. Exactamente. Entonces, desde ese lugar contamos con dos elementos. Un elemento que lo que hacía era quemar, cancelar. De ahí por eso en esas festividades se enviaban notas que se tiraban al fuego, notas de deseos, Sí. deseos de abandonar alguna cosa, algún problema, o Sí. lo que fuera, o de aceptar o de pretender algo, se tiraba al fuego para que eso de alguna manera se transmutara, Claro. ¿no? Pero por otro lado también con el rito del agua uno podía, lavándose, purificarse. Claro. Era un ritual de purificación y de inicio, porque el bautismo del agua daba lugar a algo nuevo, que es lo que representa San Juan el Bautista, de lo viejo a lo nuevo. Exacto. Y en el caso de la iglesia decían, bueno, de lo pagano a lo religioso, a lo secular, a lo sagrado. Sí, a lo sagrado. Todo eso que está diciendo Julio en esta investigación pequeña y humilde de los países vecinos se da en todo. Purificación o en ríos o en fuentes, comidas especiales, rituales con hierbas especiales. Por Exacto. ejemplo, me viene a la memoria, creo que Ujú. para decir exactamente, en Chile con Rudy Romero para proteger, para alejar malas energías. Sí. Después comidas características de cada país, en Brasil, pero en el fondo es lo mismo. Es lo Básicamente sí. mismo. Básicamente, purificación en agua, el fuego presente, Sí. comidas, Sí. bailes y bueno, y el fuego, ¿no? Y tirar al fuego lo que se quiere olvidar. Y el manejo Lo de malo. las hierbas, como tú bien dices, el manejo de las hierbas, también está la lavanda, bueno, la ruda, como dijiste, el hipérico. El hipérico es ni más ni menos que la hierba de San Juan, ¿verdad? La verbena, que se potenciaba y que desarrollaba poderes curativos en esas fechas tan particulares. Fechas que donde además se decía que se podía traspasar el umbral de esta ilusión para llegar a una realidad superior y tener otro tipo de contactos. Y el agua se usaba como vehículo para eso también. Sin lugar a dudas. Interesante, ¿no? Siguen cayendo mensajes, pero lo vamos a leer antes de ir a la pausa. No vamos a distraernos ahora, que venimos bien hilvanando toda la temática de la noche de San Juan en el Trazo, programa número 12. Después, acá me siguen cayendo mensajes, por suerte, ¿no? Ujú, Después los enhorabuena. leemos. Pero diga que son buenos, porque Son buenos, así son como buenos, lo son dijo buenos. parece que Bueno, fueron amenazas. de una persona que Yo me empieza con anticipé, M, dije, el nombre, no sé si le suena, el enhorabuena, Espacio pues. Tagaz, ¿le suena? Puede ser. Sí, puede bueno, ser. desde el auto dice, estoy dialogando con ustedes desde el auto, me encanta el programa que están haciendo, el agua tomada de 7 fuentes naturales, me mandó un montón de mensajes esta chica, Mariana creo que se llama, ¿no? Mariana, sí. Me suena. Hipérico o hierba de San Juan, A mí flores y también me suena. plantas de verano, sí, a él le suena mucho, es la compañera de vida de Julio. Ah, bueno. Que viene en el auto escuchando, Está bien. sí, la esposa, Perfecto. escuchando el programa, bellísimo programa. Ja, 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 perdón Germán, claro, porque me está atomizando, ¿no? No te distraigo más. Saludos al equipo. Un saludo para Mariana. El Miguel problema es Ro- que ella está manejando, ¿no? Sí, pero La que está distraída es ella. Es verdad. Está escribiendo. Mariana, no se escucha radio manejando, no te distraigas. Chao, me dice. Miguel Romero, de la Asociación de Food Mesa del Uruguay, también mandó un mensaje de salutación que está escuchando el programa y dice que esa música que pasaron ya la usamos en AFMU en una campaña de venta de canguros. No se hagan como diciendo que no somos propietarios de nada. No. Usted forjador. Arriba el Trazo. Bueno, hay una frase que no puedo reproducir. meta el Trazo. Que Vamos arriba del Trazo. AFMU los apoya. Ahí Está está. escribiendo porque debe estar escuchando. bien. Bueno, tenemos unos minutitos antes de ir a la pausa con algún aporte más de esta primera etapa, esta primera parte sobre la noche de San Juan. Sí, a mí esto que dijo Julio está muy interesante, ¿no? Porque esa idea de cómo se mezclan de las necesidades de tener rituales, ¿no? O sea, porque también porque ¿cómo se explica que hoy se siga haciendo eso cuando en realidad no somos sociedades, si bien somos sociedades, por ejemplo, agrícolas, porque la agricultura se sigue haciendo, todos sabemos que hoy tenemos controlado, por ejemplo, ese tema. Es decir, las sociedades que han alcanzado determinados niveles de desarrollo tienen formas de producir el alimento donde está resuelto el tema ya de, yo qué sé, no sé, más allá de una inundación o de una mala cosecha, en realidad no vamos a padecer hambre porque tenemos resuelto eso.
¿no? En la Edad Media o en la Antigüedad o en las sociedades neolíticas, coincide con el origen de la agricultura. Sí. En realidad, bueno, ahí sí, porque obviamente dependían exclusivamente de la naturaleza y de cómo viniera la temporada de cultivo. Ahora, ayer me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué nos lleva a mantener determinados rituales o determinados festejos y a mantenerlos además iguales, ¿no? Por ejemplo, los días que es San Juan, nosotros vemos en la televisión como la gente quema cosas, quema madera en las esquinas, en las plazas, etcétera. La Plaza Varela acá. Claro, la Plaza Varela es el lugar tradicional, ¿no? Ojo que también apareció el costado comercial también de la cosa. Bueno, hay hoy estamos ya en una sociedad capitalista más evolucionada. En viñedos hay fiestas. Claro, y el capitalismo no deja nada al azar y por lo tanto, también, así como la iglesia no dejaba nada al azar en la Edad Media, hoy es el capitalismo, sí. Lo cual además coincide con esa evolución que ha tenido la sociedad en el mundo. Sí, lo ritualico pasa a ser un adorno casi. Claro, exactamente. Pero vayamos por la otra parte, ¿no? Por la parte claro, que sale del corazón de la gente. Seguro, esa necesidad, ese lado, no sé, llamémosle espiritual, llamémosle metafísico, que nos lleva a conservar determinados rituales, ¿no? Y que hay gente que además lo cree realmente. Es interesante hacerse esa pregunta y cuestionarlo desde el hoy, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la festividad de San Juan es una festividad heredada de nuestros ancestros que vinieron de Europa, claro. de España, fundamentalmente, ¿no? Exacto. Porque de hecho estamos festejando de alguna manera el solsticio de verano. Claro, sí, en el caso nuestro es exactamente lo contrario. Es lo contrario, claro. Pero estamos festejando lo mismo. Estamos haciendo aclarémosle a los oyentes que estamos hablando del verano y de la regeneración. En cambio nosotros estamos en la época de la oscuridad más bien, ¿no? Absolutamente, ¿no? Claro. Sin embargo, acá hay todavía hay sociedades de tipo, digamos, de corte medieval, hay clanes, hay grupos de personas que se ubican de acuerdo a la estación y festejan lo que viene a ser Yule, que vendría a ser la festividad, o Yule, que es la festividad noruega, la festividad del norte, de esas tribus del norte de Europa, como corresponde. Claro. ¿No? O sea, lo que es el solsticio de invierno, realmente, ¿verdad? Y desde ese lugar, bueno, se enciende la fogata, sí, pero con esa finalidad. Los antiguos nórdicos lo que hacían era quemar un tronco para ayudar al sol a volver a levantarse, porque era el momento de que el sol llegaba al mínimo punto, al punto mínimo, y bueno, solsticio es sol quieto, ¿verdad? Sí, significa eso, o sea, al punto mínimo donde se queda inmóvil, y lo que se hacía era velar. Las comunidades, los celtas también trabajaban, velaban, agarraban, por ejemplo, ellos tenían como árbol sagrado al tejo, agarraban un tronco y lo quemaban toda la noche, y velaban durante toda la noche para ayudar al sol a volver a levantarse, ¿no? En definitiva, siempre se trata de lo que es el vencimiento de la luz sobre la tiniebla, ¿no? Que la luz prevalezca sobre la tiniebla, luz y oscuridad. Exacto. Es esa ambigüedad que tenemos, ¿no? La luz y oscuridad, Sí. dualidad famosa. Claro. Que ha estado con el hombre todos los tiempos, con la humanidad, claro, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Nombraste los clanes y quiero tener un recuerdo en el programa anterior que compartíamos, a dos toques, Dios lo tenga en la gloria el programa. Vinieron los clanes, ¿te acordás que invitamos al clan? Creo que se llamaba como la canción Valhalla, uno de los clanes, ¿no? Sí, no? Valhall, perdón. Uno de los clanes, hay otro que es Vuelo de Cuervos. Exacto, Vuelo de Cuervos. Hay otro que es sobre el jabalí, que también es un clan más reciente, que también es... Bueno, podemos reiterar, traerlos de nuevo, ¿no? Al trazo. Y usted es el que dispone. Sí, creo que sí, vamos a invitarlos. Y también en A Dos Toques hicimos un programa, no de mi autoría porque sería muy vanidoso, simplemente junté información sobre los árboles sagrados. Ajá. Que justamente uno de los tópicos era los celtas, estaba el abedul, si no me falla la memoria, el Yggdrasil. El Yggdrasil, que lo representan muchas veces con un fresno. Exacto. El fresno como el árbol cósmico que reúne los 9 mundos. Salió muy interesante, fue allá hace como 2 años, no, mínimo, un poco más todavía. Bueno, podemos hacer algo
en alguna oportunidad volver a los árboles sagrados y a invitar a la gente de los clanes. 19 horas, 1 minuto, si no me falla el relojito ese que está colgado. Sí, las 19 horas, tenemos que ir a la primer pausa. Estamos con Álvaro García, con Julio Clavijo. Cambió la dirección de la consola. Llegó la juventud, llegó esa energía que nunca afloja. Alejandro Leguizamón, Alejo Leguizamón, nuestro querido Alejandro. Vamos con otro tema de otro voto para el Forjador Avanza. 5 votos. Para las próximas elecciones sacamos un partido político. El Forjador Avanza. 5 votitos tenemos. Nos vamos con otro tema de Bass Singers of TikTok. Se llama Valhalla Calling, el llamado de Valhalla, en nuestro querido idioma español. Y volvemos con la segunda parte del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Vamos a la pausa. The echoes of eternity, Valhalla calling me to pluck the strings of destiny. Fénix cambia sin perder la esencia. Y ahora nos puede escuchar desde su celular, bajando nuestra aplicación. Búscanos en Play Store como Radio Fénix 1330 AM y llévenos siempre en su celular, esté donde esté. Radio Fénix 1330 AM. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997, con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Los Alibros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2-401-2905. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monoblock de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Well,
seagull. She's a fast clipper ship and a bully good crew. Venimos de la primera y única pausa del Trazo, el programa que dibuja historias y conecta almas. Estamos en Radio Fénix, 1330 AM, Canelones 1969, casi Jackson, Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Con Álvaro García, Julio Clavijo, Alejo Leguizamón en controles, con La Noche de San Juan. Me estaba acordando de Loza Libros. El amigo Manuel Loza Libro, que hoy cumple años. ¿Pero sabe por qué me acordé? ¿Por qué se acordó? Porque no, me acabo... ¿Usted es mercantilista? No, ¿Alguna oferta que le pidió al pobre Manuel? No, al contrario. Yo iba a comprar mapas. ¿Usted es hombre de mapas? No, pero iba a comprar... bueno, trabajaba en un colegio... Sí, obvio. A mí me gustan. No, además son imprescindibles. Sí. Pero yo iba a comprar mapas para un liceo. Yo trabajaba en un liceo que teníamos que comprar mapas. Íbamos a comprar mapas de los que se usaban en las clases. De Vincent Vives, que es una editorial española. Y Loza Libros era el representante de Vincent. Bueno, Manuel está cumpliendo ahora, le mandamos un saludo acá del equipo del Trazo, que pase lindo ahí en familia. El amigo Manuel Loza, originario de Santiago de Compostela, tiene la librería que lleva su apellido, Loza Libros, en Colonia 1551, teléfono 2401-2905. Tenemos un saludo de Noemí Raciopi, la doctora Raciopi, que es dueña e integrante del directorio de esta radio, que dice excelente programa. Le agradecemos. Gracias. Y un saludo para ella. Sí, y también para Sandra Arevalo, que se está recuperando de un pequeño traspié de salud. No sé si hoy se reintegró acá a la radio, pero si no era hoy, era mañana. Así que un saludo para Sandra Arevalo y para los demás integrantes de esta querida Radio Fénix. De la familia de la radio familia popular. Que cumplió 96 años. 96 años. El 24 de junio creo que fue. Usted va a venir a los festejos de los 100 años, ¿no? De la radio. Lo van a invitar. Déjeme ver. Y sí, lo van a invitar. No sé si llego. Capaz que vengo de algún otro plano. Pero lo van a invitar. Lo van a invitar. ¿Me van a invitar? Bueno, si no viene, lo invocamos. Me invocan y yo me hago presente. Sí. Y les prometo traemos a les prometo alguna señal. Tienen que saber interpretarlo. Bueno, nosotros venimos, comemos algo, tomamos algo y... Si hay un vasito que se mueve así... Interpretamos señales. El forjador. Ahí está. Bueno, retomamos el tema de la noche de San Juan. ¿Saben qué me quedé pensando? Me quedé pensando en una cosa que hablábamos antes del corte, justo. En eso de la evolución que ha tenido, bueno, a nivel histórico, ¿no? Todas las festividades y esas necesidades que tenían que tienen los pueblos, ¿no? De practicar determinados rituales o de festejar determinados rituales paganos que uno podría pensar que ya son medios anacrónicos, pero que sin embargo igual se siguen haciendo. Y cómo se fueron adaptando de acuerdo a las realidades, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, José Pedro Barrán dice en este libro que traje hoy de Historia de la Sensibilidad, es esa adaptación, digamos, de determinadas fiestas a la realidad capitalista, ¿no? Estoy hablando acá del Uruguay concretamente, pero por ejemplo esa necesidad de por ejemplo eliminar feriados religiosos por una cuestión, pero no por una cuestión de secularización ni por una cuestión filosófica, sino por una cuestión económica, ya que en realidad esos feriados fomentaban la holgazanería. Entonces se intentó bajar allá por 1880 la cantidad de feriados destinados justamente a lo religioso, ¿no? Y después dice, a ruegos, dice Barrán en este libro, dice, a ruegos del gobierno uruguayo, León XIII, el Papa, decretó por su breve del 25 de noviembre de 1881 facultar al obispo de Montevideo para que en las festividades de la purificación, que es el 2 de febrero, y Navidad de la Virgen, el 8 de febrero, y en la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio, se pudieran ejercer libremente las obras serviles, conservando el precepto de oír misa, y trasladar las fiestas de los santos apóstoles Felipe y Santiago del 1 de mayo y Santa Rosa de Lima el 30 de agosto al domingo inmediato siguiente. Esta anulación, dice Barrán, de 5 feriados religiosos de un total de 21 vigentes en esa fecha, casi nada, significó la disminución de casi su cuarta parte. O sea,
uno de esos feriados era el 24 de junio, el de San Juan, donde el Papa lo que sí pide por lo menos es que se haga misa, ¿no? Claro. Pero que se ejerza libremente, es decir, sería lo que hoy, para interpretarlo sería como hoy un feriado laborable. O sea, ahora a lo que voy es que es, según lo que después sigue explicando José Pedro Barrán, es como esa adaptación al calendario religioso de feriados en un país que además todavía, recordemos que en 1881 tenía como religión oficial a la católica, más allá de que ya en esa época había un enfrentamiento que propiciaba una futura separación. Exacto, que ya estaba prácticamente la separación estaba medio cocinada, pero sin embargo la adaptación de ese calendario religioso a las necesidades económicas, ¿no? Claro. Y además, una de las cosas que también es interesante y que lo dice Barrán es cómo desde, por ejemplo, el Estado se veía con malos ojos ese desenfreno de las clases populares en los momentos de fiesta, ¿no? O sea, la fiesta durante esta época, que es la sociedad del disciplinamiento, era vista como un símbolo o síntoma de barbarie, claro, ¿no? Claro. Porque era el momento en donde la gente comía lo que no tenía, bailaba, cantaba hasta altas horas. Entonces era como que las clases populares se salían de ese molde que la sociedad en general pretendía tenerla, en las cuales pretendía tenerlas la sociedad en general, y de esa manera, bueno, el Estado también sirve como un elemento disciplinador, ¿no? Esto también, bueno, lo ha estudiado Foucault, etcétera, para lo que es la metafísica del poder, ¿no? Es decir, esos pequeños lugares donde el poder institucional, el Estado, la Iglesia, la educación, se imponen, ¿no? Pero cómo eso también se lleva a la fiesta, y cómo la fiesta de San Juan en particular era vista como una de esas fiestas en donde la gente realizaba esas tenía como esos momentos de desenfreno que bueno, que a veces había que controlar, y cómo también esto se adapta al capitalismo en definitiva, ¿no? Porque también es cierto que hay una cuestión económica detrás de eso, es decir, eliminar los feriados era también una forma de encauzar a la sociedad hacia lo que era el hábito del trabajo, el hábito, por ejemplo, de la... Sí, que la matriz generativa no decayera. Exactamente, claro. Sí, en un país que estaba empezando recién, además, ¿no? A insertarse en la órbita capitalista. Sin duda, sí, totalmente. Y sí, sin embargo, perduran, como tú dices, sí, se mantienen, exacto. Más allá de todo eso, se mantienen. Sí. Se mantienen, más allá de la cuestión hereje, como hablamos hoy, ¿no? Claro. Aunque hereje tampoco sea una mala palabra, ¿no? Porque si uno va a la etimología de hereje tampoco es una mala palabra. La raíz griega viene heréticos, que significa el que piensa libremente, o el libre pensador. Bueno, lo que pasa es que ser libre pensador en una época donde había grandes controles era una herejía. Claro. Ahí está las brujas, ¿no? Ahí está el tema, precisamente. No digo que las brujas sean librepensadoras, pero realizaban cultos paganos. Pero iban contra el establishment religioso. Exactamente, iban en contra de eso. A ver, las clases populares que se juntaban en las villas, ¿no? En la Edad Media a practicar esos cultos paganos, y eran herejes. Claro. Porque estaban haciendo algo que no estaba permitido por el dogma oficial. Directamente. Lo que pasa es que hoy por hoy es bueno desmitificar esos conceptos, porque uno dice hereje y es como una mala palabra. Claro, así, ¿no? Claro, está bien. Entonces, no, hay que trabajar en eso, desde la raíz misma de la palabra, ¿no? No es... Debería ser un orgullo ser hereje. Desde ese lugar, sí. Es como el significado de anfitrión. En otro programa lo explicaremos, pero uno que siempre dice, qué buen anfitrión. Sí. El anfitrión en la época, no me acuerdo si era griega. Sí, era un personaje. Era un personaje que recibía gente en la casa y entregaba a los brazos del visitante a su mujer. Bueno. Entonces, en medio uno dice, qué buen anfitrión, y acá falta algo. Claro. Dicho con el mayor de los respetos, ¿no? Claro que sí. Pero la etimología de la palabra a veces no condice. No, es cierto. O sea, claramente no condice con el significado que hoy le damos. Significado de hoy, año 2025.
Seguimos. Pero viene a cuento porque, a ver, Claro, estamos hablando justamente de una fiesta que de hecho la iglesia se la termina apropiando porque se le iba de las manos, ¿no? Claro. Porque en realidad medio que se le iba de las manos. Aquello que no podía borrar. Y claro, le vino bárbaro, ¿no? O sea, el 24 de junio le vino divino porque San Juan Bautista nació ahí, entonces era espectacular, empezó a estudiar ¿Cuántas ahí. cosas se hacía así la iglesia, no? Porque cuántas iglesias en su subsuelo tenían templos paganos. O sea, lo construían arriba, Claro. no solamente como cimiento, sino para opacarlo. Bueno, a ver, de hecho el apropiarse. culto religioso judeocristiano, digamos, los cristianos eran paganos. Cuando surge el cristianismo, Sí, en realidad los era... cristianos primitivos, que le Y dicen. claro, los cristianos primitivos eran paganos, se juntaban en las catacumbas. Volviendo en Roma, al- ¿no? sí, Estamos claro, hablando. claro. Volviendo un Imperio poco Romano. al tema del desarrollo de la noche de San Juan en los países vecinos, que Julio me decía que investigara un poco en la provincia de San Juan, en Argentina. Y justamente, tomé unos pequeños apuntes, bueno, siempre hablamos de fuego, fogatas, quema de objetos, búsqueda de tesoros. Me sonó un poco en Paysandú, en la semana de turismo, cuando yo era adolescente, hacían la búsqueda del tesoro, pero acá tiene un significado diferente, un poquito más importante. Yo en un campamento de EBU hice una búsqueda del tesoro. Claro, se hacen. Cuando Acá- era un párvulo. Me encantó la palabra. Sí, era un pequeño niño y me acuerdo que... Un mozalbete. Un mozalbete, pero muy mozalbete. Era un niño recién nacido. ¿Sabe qué me vino a la mente? El No premio, tiene nada- el premio era una caja no de tiene galletitas. nada que ver con lo que estamos hablando. Hoy cumplo Nada. años de trabajo, de trabajador de Ah, ANCAP. pensé que cumpleaños de... 40 años de ANCAP. Enhorabuena. Qué bien. 1 de julio de 1985. Ya está para pasar por el BPS. Ya fui a averiguar. Ya En lo cualquier fueron. momento o me van Sí, sí. o la vida misma me saca del camino capián. O usted mismo se va. O por auto de Igual usted sabe que decisión. cuando se vaya, lo espera el estrellato. Sí, Sí, ya arreglé con la dirección de la radio. ¿Veo que hay un altillito acá arriba? sí. Bueno, una cuchetita y me vengo acá. Solucionado. ¿Vivo acá? Perfecto. Va a vivir acá. Voy a vivir acá con mis amigos, con Alejo, con Javier, con Federico Lima en la mañana y con Doto. Con Doto. Bueno, volvemos a San Juan. Quema de objetos, lo viejo y lo negativo, que se vaya. Deseos nuevos en un papel, al fuego también. La búsqueda del tesoro hay una particularidad. Se hace en el campo, en la noche, guiado por luces misteriosas. Por eso dije que no es cualquier búsqueda del tesoro. Claro. Y después algo que me llamó la atención, rituales con huevos. ¿Qué hacen? Tiran la albúmina en agua y al día siguiente, ahí, La leen. la leen. Nunca había sentido eso. Sí, Siempre sí, se aprende sí, algo sí, nuevo. Predicción del futuro en base a leer la albúmina de huevo en agua. Por diferentes métodos, uno de los aspectos de este rito en particular tiene que ver con la predicción del futuro, con la predicción. Claro. Precisamente del futuro, las lecturas, los oráculos, las lecturas oraculares, entran mucho en lo que es la noche de San Juan. Así como la lectura de famosas cédulas, ¿verdad? Hubo un dramaturgo uruguayo, Florencio Sánchez, ¿verdad? Hombre de letras, periodista, un gran dramaturgo, Gran dramaturgo. que en su corta vida, podríamos decir, entre las obras que realizó, hay una que se llama Las Cédulas de San Juan, precisamente. Ah, voy a investigar. Las Cédulas Yo la verdad de que, San Juan. Yo la verdad esa primera obra vez- de Florencio sí, Sánchez no la no la conocía. conocía. No la conocía. Siempre el trazo es lo que tiene. Sí, sí. Aporta. así. Estamos para eso, ¿no? Estamos para eso. Ese es el objetivo, uno de los objetivos del trazo. Bueno, a mí Aportar. me tocó interpretar un personaje, ahora me tocó a mí hablar de mi época de mozalbete, pero sí, se podría decir que sí. Me tocó cuando estaba en el liceo Las cédulas de San Juan. de la Cédula de San Juan. Vamos a investigar. Bien. Me quedó de la parte de San Juan de Argentina, obviamente baños en ríos o fuentes en busca de la purificación. Vamos cerrando el tema. Eso de tiene que ver Argentina. con el bautismo de Jesús, ¿no? Claro, O sea, obviamente. recordemos Sí, sí, sí. que Juan el Bautista, recordar. primero que yo estuve averiguando, Juan el Bautista tuvo un nacimiento parecido al de Jesús, porque en realidad su Sí, madre es verdad. Yo leí también era también infértil y bueno, y nació, se le presentó al padre, al padre de Juan se le presentó Gabriel, y bueno, le anunció que su esposa iba a quedar embarazada. Así es. Y bueno, y Juan era como una especie de enviado que venía y vino a descubrir a Jesús, porque él en definitiva termina descubriendo a Jesús como un profeta
y Jesús le pide que lo bautice en el río Jordán. Y bueno, y ahí es el origen de cómo la Iglesia lo toma como un impulsor, además del cristianismo, ¿no? Sí, sin duda O sea, es uno de los es fundamental. Importantes, claro, exacto. Fundamental porque es el que le hace o coopera en el rito de pasaje del propio Jesús. Exacto. Ni más ni menos. Sí, ¿no? sí, es Jesús, como el que lo inicia en el cristianismo. en el camino. Me gustó En el esa camino. frase, lo inicia en el... Sí, claro. Es así. Y lo bautiza en el río Jordán. Jordán. Ahí está la idea esa de la purificación también por el agua, ¿no? Claro. Que algunos parte de la iglesia cristiana, no la católica, realiza ese tipo de bautismos al día de hoy. Ese bautismo por inmersión. Claro, exacto. ¿Verdad? Que era Sí, el sobre bautismo todo los que se protestantes lo hacen, ¿no? Sí, los protestantes, los evangélicos. ¿Verdad? Que la iglesia no, la iglesia propiamente realiza bautismo por imprecación, que es como con ese instrumento con el cual salpica de alguna manera el rostro del niño. Claro. Es una diferencia importante. Y bueno, y ahí tenemos precisamente lo que es el simbolismo de lo que son estas fiestas de San Juan. Un rito de purificación, de renovación, de protección, porque además el fuego actúa directamente como un elemento de protección y de transmutación. Por querer mencionar algún componente de tipo de carácter alquímico, ¿verdad? La luz del fuego representa la luz del sol y su energía vital, ni más ni menos. Y las hogueras son ritos solares, ¿verdad? O sea que es importante desde ese lugar. Y también tenemos al agua, pero si hablamos de un rito solar, tenemos al agua cuyo planeta, en este caso considerado químicamente, es la luna. Estamos hablando del sol y de la luna. Estamos hablando de la luz reflejada, en el caso de la luna, que es el agua. El agua actúa como reflejo, ¿verdad? Y estamos hablando del sol como emanación, como principio cósmico, que son dos componentes fundamentales y tienen que ver con ese cuadro de la noche y el día que actúan de manera alterna. Claro. Sí, con esa dualidad, ¿no? Con esa dualidad. Con esa dualidad que además nos marca también la vida misma, en definitiva. Exacto. De eso se trata. Yo para cerrar mi participación, o sea, yo después de esto me podría ir ya corriendo. Quería simplemente leer, porque me parece que es como un buen resumen, un poco complementando lo que Julio decía, de Peter Bjork, historiador inglés, historiador de la cultura además, que en este libro que se llama Cultura Popular en la Europa Moderna, un poco rescata acá la festividad, ¿no? de San Juan y del ritual que esto implicaba, porque él además lo define así, o sea, como la preservación de los rituales. Dice, la historia de San Juan Bautista está mucho mejor documentada y curiosamente sigue una evolución similar a la de Robin Hood. La vigilia de San Juan se celebra a mediados del verano y en época moderna era ocasión para celebrar numerosos rituales, entre los que se incluían encender hogueras, saltar sobre ellas, bañarse en los ríos y mojar ramas en ellos. Puesto que el fuego y el agua son símbolos de purificación, podemos sugerir que el significado último de la fiesta era la renovación, la regeneración, pero también la fertilidad. Exacto. Porque estos rituales se llevan a cabo para saber si la próxima cosecha sería buena o si una chica se casaría al año siguiente. ¿Qué tenía todo eso que ver con San Juan? Parece que la iglesia medieval se apropió de una fiesta precristiana. Al igual que la fiesta del solsticio de invierno, el 25 de diciembre, se transformó en el del nacimiento de Jesucristo, la del solsticio de verano sirvió para recordar el nacimiento del precursor de Cristo. Bañarse en el río era conmemorar el bautismo de Cristo por San Juan en el río Jordán. San Juan, como Robin Hood, parece haber adquirido el rol de un espíritu del bosque. De hecho, a veces se le representa sosteniendo una rama y otras veces como un ermitaño casi desnudo que vivía en lugares salvajes. No resultaría difícil verle como a un fauno o a un salvaje de los bosques, una figura muy popular en el arte medieval que al parecer representaba a la naturaleza, en oposición a la cultura. O sea, esa idea también de cómo se representa los rituales. Porque una cosa es la práctica y después la representación, la idea que se tiene. Es decir,
lo que dice acá Peter Bjork es interesante en el sentido de también cómo se lo representaba en un dibujo, en una imagen, es decir, ¿quién era San Juan? Y cuando se lo representaba con esa forma de hombre primitivo, que vivía en el bosque, asociado a la naturaleza. Es lo que sucede en este caso. Estamos hablando de una festividad que tiene un título otorgado por la Iglesia, sí, pero que en esencia conserva su alma pagana. Exacto. Entonces estamos hablando de una paganización de este personaje, de este personaje de Juan, ni más ni menos, ¿no? Claro. De ahí que el culto, o mejor dicho el ritual, siga preservándose por las culturas populares, que son las que transmiten esas ideas. Exactamente. Fuego y agua, luz y oscuridad. Sol y luna. Sol y luna. Purificación. Hermosa manera de ir cerrando este programa. Son las 19 horas, no veo nada, 26 minutos, según mi celular. El mío también. Estamos cerrando el programa número 12 del Trazo. Siguen llegando mensajes rápidamente. Nuestro panelista, el politólogo Germán Santos, ese joven valor que se incorporó al Trazo, manda saludos. El oyente cubano que dije que había hecho la crítica constructiva, a la cual le agradecemos, Jorge Becerra. Un saludo para Jorge. Saludos para Jorge. Perfecto. Dandy Antonio Maciel, el dandy de la Ciudad Vieja, que está con un pequeño problema de salud. Está guardado en cuarteles de invierno. Está en cuarteles de invierno, manda saludos para el equipo. Enhorabuena, gracias. Tenemos a nuestro panelista de literatura y poesía, mi primo, Sergio Schwartz. ¿Cómo no? Un saludo desde para la Sergio. comarca de Las Piedras. Desde la fría Las Piedras manda un saludo y dice que hoy es aniversario del nacimiento de Onetti. Del escritor uruguayo Onetti. Creo que nació, me puso, no me acuerdo el año, pero aniversario de Onetti. Y nuestro amigo Fernando Bacotti, que sigue con su programa de geopolítica en su canal de YouTube, El Ojo, que siempre nos escucha, nos manda un saludo. También en su cuartel de invierno. También en su cuartel de invierno de allá por el kilómetro 70 de Interbalnearia. Ahí está. Todos están guardados, menos nosotros que ahora tenemos que salir corriendo, sí, porque tenemos un evento que nos invitaron. Lamentablemente no me invitaron a mí. No lo invitaron a usted, pero nosotros vamos ahí, vinimos empechaditos. Sí. No, yo vine como para hacer el cuidacoche del evento. Exacto. Bueno, quién sabe qué tema vamos a tratar el martes que viene, si el fútbol lo permite. Creo que sí, hay receso ahora, ¿no? Es la final del intermedio el domingo, Peñarol Nacional. La butaca imparcial del Trazo ¿va a estar? Está, ya Muy están bien. adquiridas las entradas. Perfecto. Con mi comentarista Martina vamos a ir a sufrir. Sí, vamos a ir a sufrir. Pero no, es solo, imparcial. no solo el frío. Pero el imparcial no es sufre. imparcial. El imparcial no sufre. El Tiene imparcial razón. no sufre. El imparcial no debería sufrir. No debería sufrir. Exacto. Claro, ni más ni menos. Bueno, 19 horas 28 minutos ahora. Esta radio que se caracteriza, como siempre decimos, por programas en vivo, continúa con los colegas de Por Salud, que ya los vemos ahí en el corredor, ya están prontos para entrar. Nos vamos despidiendo. Julio, un placer. Muchas gracias por estar, como gracias siempre. Gracias a ti, gracias a ustedes. Saludos y a toda la audiencia. A Mariana. Serán dados, gracias. Que en un este beso, momento Mariana. está trabajando. Ya dejó de manejar. Sí, ya no maneja Bien, más. perfecto. Dijo que estaba estacionada cuando estaba escuchando. Así que no había tanto peligro. Perfecto. Alvarito. Muchas gracias, Germán, gracias, Julio, y gracias por la invitación. Bueno, nos vamos con otro tema de Bass Singer of TikTok. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, el programa que dibuja historias, conectando almas. Chau. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas.